Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. ¿De cuál época, General González, usted se siente muy satisfecho y siempre desde estudiante y ya en la academia superior y en todos los puestos y mandos que le han otorgado las oportunidades castrenses, usted se siente o se ha sentido mucho más orgulloso hasta ahora? En su pregunta concreta, yo me inicio en la carrera militar en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, un gobierno progresista, sí. Un gobierno que siempre tuvo muy en claro la planificación, a dónde quería llevar al país, modelo de relaciones internacionales, modelo de progreso. Sin lugar a dudas que también hubo momentos un tanto difíciles cuando al interior de las mismas Fuerzas Armadas se produjeron conatos de afectación a este gobierno. Más bien, siguiendo con el relato muy pormenorizado y detallado que ha hecho el doctor, yo quisiera ya en esta época contemporánea analizar o intentar dar un criterio sobre este gobierno que ya está más de 9 años y de la cual tuve la oportunidad de compartir un tanto cerca por las funciones desempeñadas, casi por el lapso de 7 años. Sin lugar a dudas que los estados sufren los aciertos y desaciertos de los gobiernos de turno, pero que yo recuerde, que yo conozca, no tengo la amplitud histórica, nunca he visto un gobierno que haya desinstitucionalizado tan fuertemente al país. Y lógicamente las Fuerzas Armadas no se podían haber quedado al margen de estos desaciertos. Porque recordemos que cuando ellos llegan al poder en el año 2007, a las Fuerzas Armadas no les regresaron a ver, no les tomaron en cuenta, a pesar de su difícil situación de operativa y operabilidad sobre todo que estábamos viviendo. Y por ese descuido, por ese quemimportismo, llegamos a los dolorosos hechos del ataque de las fuerzas militares de Colombia al campamento de Angostura el 1 de marzo del 2008. Un año que para este gobierno no existieron Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué dice eso? Perdone. Porque fueron advertidos de la condición de operabilidad que estaban las Fuerzas Armadas y que había que realizar proyectos de carácter urgente. Teníamos y tenemos una amenaza muy grave en la frontera norte, pero no hicieron caso. Y después, con la Constitución en la mano, con la Constitución del 2008, siempre miraron a las Fuerzas Armadas con desconfianza, diría yo hasta con rivalidad, porque en el entender de ellos, hablemos del año 2008, me remito a ese año, en el entender de ellos era la única institución que le podría hacer sombra, que le podría anular su proyecto revolucionario. Y si a eso le unimos el grave desconocimiento que tienen en temas de seguridad y defensa, mire Gonzalo y ciudadanía, a dónde han querido llevar a las Fuerzas Armadas. Pero como en el transcurso de estos años llegaron a conocerles y se dieron cuenta de su profesionalismo, se dieron cuenta de sus capacidades, por otros medios trataron de cooptarlas y hacerles parte de su revolución. ¿Cómo cuáles, general? Por ejemplo, motivar a que las Fuerzas Armadas sean parte de este proceso disque revolucionario, ¿no es cierto? Hay pronunciamientos de varios ministros en ese sentido, pero las Fuerzas Armadas, en esta época a la que estoy hablando, en esta década, han demostrado su profesionalismo y han demostrado no estar de acuerdo con el manejo político del país y por ende de la institución. Usted hace referencia a los dolorosos hechos del 30 de septiembre del 2010. Las Fuerzas Armadas cumplieron su rol, pero en un estricto orden de derecho, en un Estado constitucional.
porque era muy fácil para ese momento dar un golpe y asumir el mando de la República. Pero las Fuerzas Armadas han ido progresando y han demostrado su madurez en democracia. Yo le decía... ¿Nunca fue reconocido ese mérito de parte del señor presidente Correa? ¿No dio o elaboró algunas señales de beneplácito por ese...? Yo pienso que no fue muy reconocido y de una manera tácita y clara, porque para ellos supuestamente quienes les rescataron del hospital de la Policía Nacional fue el pueblo. Pero eso no es así, y yo claramente en el libro que me permití escribir, de los hechos del 30S, está muy claro quienes asumieron este error de un líder, de un político, que no debió dejar de que este conflicto escale hasta esos niveles. Y lógicamente las consecuencias las pagaron las Fuerzas Armadas con los fallecidos y con la gran cantidad de heridos que tuvimos, porque justamente observando las normas de enfrentamiento, prefirieron estas Fuerzas Armadas profesionales ser las sacrificadas antes que afectar a su población a la que tanto se deben. ¿Por qué dilataron ustedes conjuntamente con el señor ministro de la Defensa de esa época, que ahora ocupa la cartera de Agricultura? ¿Por qué demoraron en esa mañana y parte de la tarde hasta más o menos las 2, en que ya las cosas para la prensa se habían definido? Pero claro, dieron ustedes lugar a una serie de especulaciones que chocan con esto que yo estoy totalmente de acuerdo, el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Pero esa partecita es desconocida por la población. Va a constar en el libro y el testimonio que dice un anticipo para poder vender la mayor cantidad de libros. No, ya es un hecho histórico, Gonzalo. El libro ya se vendió, se agotó, fue clonado, etcétera, etcétera. Porque la teoría del golpe de Estado que esgrimió este gobierno prácticamente quedó sin sustento. Pero yo más bien quisiera referirme antes de este hecho histórico a todas estas afectaciones que ha tenido la institución desde la Constitución del 2008. Después hablamos del tema y que está de moda por la carta que pone el señor comandante de Fuerza Naval sobre los liceos y colegios militares. Lo que el presidente no conoce, desconoce, no quiere entender o está mal asesorado es que los colegios militares con una gran visión de país fueron creados en la década del 70, la década del 80, con 3 objetivos. Con Rodríguez Lara en los Iniciamos, 70. En la década del 80 específicamente. Sí. Con 3 objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? El primer objetivo era que el personal de Fuerzas Armadas, que está supeditado a diferentes traslados, tengan en las diferentes provincias donde van a prestar su servicio para sus hijos una disponibilidad de colegio y de educación y de calidad. Colegios que fueron implementados para imprimir valores y principios en la juventud ecuatoriana. Valores que estaban, colegios que estaban alineados con el principio de apoyo al desarrollo y que también siempre han sido autosustentados, pero que sin embargo este gobierno les vio como, o les ha visto como un estado dentro de otro estado, dentro del aspecto educativo, cuando lo correcto, la correcta apreciación es que más de 20,000 alumnos fueron beneficiados a nivel nacional de la educación de calidad. Y ahora son los padres de familia los que piden que por favor esa calidad educativa que tenían nuestros colegios, liceos navales, Universidad de Fuerzas Armadas, que por favor sigan funcionando como antes. Y han hecho gestiones de todo índole. Pero como se acabó el dinero, y porque antes habían implementado la gratuidad de la educación, entonces los colegios militares, ellos pensaron que solo pagando a los profesores la oferta académica ya se mantenía igual, pero no es así, porque la educación en estos colegios ha sido de manera integral y con esto culmino, y ahora aducen de que han sido colegios solo para oficiales, no para tripulantes, cuando lo correcto, y yo felicito esa acción muy clara en la carta que pone el comandante de la Fuerza Naval,
en el sentido y de estadísticamente y por años demostrar el ingreso tanto de hijos de oficiales cuanto los hijos de tripulantes o aerotécnicos y voluntarios. General, entonces, mire cómo una mala decisión de un gobierno viene a afectar a un proyecto de décadas y que ha sido altamente beneficioso para el país, solo con el afán de desprestigiar, de desmotivar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha destruido el actual mandatario o sus decisiones o este gobierno de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Sería muy largo enumerar porque claro, tenemos empresas militares, tenemos hospitales militares, terrenos que estaban en poder bajo custodia de Fuerzas Armadas, ahora la seguridad social. Me reservo para otra intervención y sí quisiera darle paso a que participe mi general Jarrín, por favor. Sí, pero no me contestó Queda pendiente la respuesta. La pregunta del 30 es, parece que usted no ha leído el libro, Gonzalo, un libro que tuve. Ahí sí, está con claridad meridiana los tiempos, el cronograma, todas las acciones que tuvimos que ejecutar y no hubo ninguna demora. Hicimos lo más rápido y lo que teníamos que hacer. ¿Por qué han dejado pasar las Fuerzas Armadas todos estos episodios sin asomo de rebelarse? Precisamente por ser profesionales. General Jarrín, buenos días. Con relación a su pregunta, lo que estamos viviendo y el tema para el día de hoy es la confrontación gobierno-Fuerzas Armadas. Muy bien traído y oportuno para la época actual. Tengo que considerar legalmente que hay una emoción en haber eliminado de la Constitución que las Fuerzas Armadas sean árbitros o sean garantes de la democracia. Pero no se dan cuenta que en la misma Constitución, en el artículo 158, asignan la responsabilidad a las Fuerzas Armadas que sean garantes de los derechos, de las libertades de los ciudadanos en el país. Vuelven a ser garantes. Pero esto no significa que entremos al juego de poder. No vamos a caer en un juego de poder con las Fuerzas Armadas. Figurativamente yo puedo llamarle, esta estratagema es como el tejido de Penélope. 2 años nos mantienen en estas condiciones, discutiendo el rancho, discutiendo que las infraestructuras, que las instalaciones de tropa y de oficiales, insultando a las Fuerzas Armadas, hospitales, a ratos que mediocres, que chiflados, que jóvenes, rebélense. Ese fue el llamado gubernamental, que eso tendría que ser censurado en seguridad nacional. Rebélense. Y por último, ultrajarles a las Fuerzas Armadas, confundiendo el sistema de seguridad social con el sistema fraudulento Ponzi o del notario Cabrera. Eso es una ignominia sin nombre para las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué no vamos a caer en el juego este que acabo de mencionar? Porque la verdad de las cosas que ocurre en el país de este momento es un fracaso del neopopulismo. Ni siquiera populismo, neopopulismo. Y además, nos encontramos que con todo lo que estamos viviendo, hay una rivalidad que se encuentra con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Hay que ver solamente los resultados de la revista Quantum, que realiza sus investigaciones estadísticas. Las Fuerzas Armadas en Quito tienen el 76% de credibilidad y en Guayaquil el 81%. El gobierno tiene solo el 52% en Quito y el 51% en Guayaquil. Promediando significa que el 78% consideran a las Fuerzas Armadas con mayor credibilidad y tan solo el 51.5% al gobierno. Y no hago mención las anteriores de Sedatos y de opinión. ¿Perfiles de opinión? Perfiles de opinión que tiene, después de la Iglesia, las Fuerzas Armadas con el alto nivel de credibilidad. Esto conduce y justifica el encono con la que se está tratando a las Fuerzas Armadas. Y no solamente es por institución, sino porque es el modelo, el tipo de gobierno. Si se maneja con temor a la población, después de que las Fuerzas Armadas son ultrajadas
y son las Fuerzas Armadas llevadas a extremos. Exactamente. Obviamente se está manipulando con temor al resto de la población. Esto es propio de los gobiernos autoritarios, lo que significa que en la conducción política que se tiene, no hay otra persona que el comandante en jefe, como se denomina, para la conducción política. No puede existir nadie más. Pero esto le conduce a una erosión de su autoridad. Tampoco reconoce que hay, como en todo sistema político, un sistema organizado de instituciones que interactúen y que participen en la solución de los conflictos. No hay instituciones. Por consiguiente, en el país hay instituciones débiles que son sobrepasadas moral y en capacidad de gestión. Y eso podemos demostrarle con el mismo terremoto o podemos demostrarle con la insensibilidad en relaciones internacionales. El presidente Santos, por ejemplo, tan pronto como se suscita el terremoto en el Ecuador, consciente del dolor del pueblo, considera que no tendría problema de que Ecuador renuncie a ser sede de los diálogos de Colombia con el ELN. Pero si el problema no se ha terminado, la reconstrucción no se ha concluido, el problema de nuestros conciudadanos de la costa es todavía tremendo. O el día de ayer no tuvimos réplicas. Así es. O el día de ayer no tuvimos 87 heridos y familias desesperadas. Hace falta nuevamente ir allá y a los damnificados amenazarles con encarcelarles. Hace falta que el ministro de Defensa, que fue nombrado coordinador de la reconstrucción, no regrese a Quito a denostarle al ISFA, a reunirse con gente resentida del ISFA para decir que tiene apoyo y continuar con la destrucción de una institución, que sea extensión, que no sean combatientes como las Fuerzas Armadas, depende de su eficiencia para que los combatientes puedan combatir. Eso se llama Fuerzas Armadas. Por consiguiente, su salud, su bienestar, su familia es parte de los soldados. Los soldados no son parias, necesitan del ISFA. Por eso es una sola institución y no se la puede eliminar como se pretende. Por otro lado, no solamente podríamos hacer referencia de algunas de estas consideraciones, sino que en el país, no solamente la política exterior, sino también la política al interior, se maneja en torno de amistades, no de intereses y de objetivos nacionales. Cuando hablamos de Colombia, que acabo de citarle, más funciona el principio caduco de la Segunda Guerra Mundial: el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces, como van a ser amigos de Colombia, también son mis amigos, los del ELN. Y se quiere hacer las reuniones después de la sexta en secreto que se han hecho aquí. ¿El pueblo ecuatoriano no necesita conocer sobre eso? ¿Acaso que es un asunto bilateral, exclusivo, ELN y gobierno? ¿Y los paramilitares? ¿Y los grupos armados organizados, GAO, como se le denomina en Naciones Unidas, para no decirles BACRIM? ¿Y los paramilitares? ¿Y el narcotráfico? ¿Y los nuevos grupos que se están organizando para negocios? Los disidentes de las FARC y los disidentes del ELN, ¿serán también amigos del Ecuador? ¿Por qué el Ecuador se presta para manejar un tema en medio de la grave situación económica y del desastre que vive el país? Ese es el problema. Las Fuerzas Armadas no se pueden prestar a un juego político, a un juego de poder, mientras se trata de distraer la atención de los graves problemas que están sucediéndose. En esta misma emisora no han discutido largamente los impuestos creados, la situación, la imposibilidad de solventar los problemas de liquidez. Esa es la verdadera realidad que tiene el país. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas no es que le dejan que avance y que progrese. Lo que quiere es no caer en la artimaña de ser quienes se presten a encubrir o a cooperar para que no se afronten los problemas tal cual como se están presentando en este momento. Usted está en el servicio pasivo desde hace algunos años, general, pero ustedes mantienen fusionado al corazón
de la realidad militar cotidiana, mantienen ustedes un enfoque y un seguimiento muy, muy importante. Casi un ejemplo, diría yo, para un montón de profesiones y vocaciones. Es buena nota, para mí, con todo respeto. Pero, ¿qué es lo que les pasa que en una actitud que debía haber aflorado espontáneamente y uniformemente, solamente la Armada pide rectificaciones a grotescas intervenciones, por decirlo menos, del señor presidente de la República? Yo podría decir que antes que el comandante Zarzosa de la Armada, con una muy buena comunicación presentada, lo ha hecho en varias oportunidades el director del ISBA, el general Vivero. Y lo ha hecho no solamente para explicar y que conozca la ciudadanía, sino directamente los involucrados y de cómo se verían afectados cuando haya una revisión por parte de la justicia al realizar el descuento de los 41 millones. Y lo ha hecho al Contralor, al Ministro de las Finanzas, al Ministro de la Defensa. Lo que sí es inconcebible, como parte de las maniobras de lo que acabo de mencionar, es que el presidente del Consejo Directivo se niegue a realizar una sesión extraordinaria para tratar el tema. Porque obviamente ya tiene la experiencia del anterior ministro. ¿Qué hizo el anterior ministro para no reunir al Consejo Directivo en donde están los representantes para tratar los temas de la institución? Prefirió aliarse con el ministro del Ambiente para atacarle al director del ISBA. Esas prácticas politiqueras sirven en los partidos políticos, claro, no en la institución militar. Entonces, cuando se dice que hay que subordinarse a la autoridad civil del Ministerio de Defensa, está mal denominado. Hay y se tiene que subordinar es al poder político que tome las decisiones. Y cuando hablamos de poder político, no hay partidos. Pero en este caso, como se toma el designio y la definición de eliminar la institucionalidad y la autonomía del ISBA, entonces se aplican técnicas partidistas dentro de la institución militar. Las Fuerzas Armadas no hacen sus leyes. El ISBA no tiene sus acuerdos propios. Le entregan una ley, la Ley de Seguridad Social, le entregan la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y tiene para administrarse. Eso se llama institucionalidad. Que tenga la autonomía basada en leyes, no en caprichos, basada en lo que le corresponde en función de las responsabilidades y de lo que dice la ley. Todas las cartas del general Vivero son brillantes porque demuestran legal, práctica y argumentativamente el por qué funciona y en qué condiciones se tienen las deudas del gobierno con el ISBA. Y hace inclusive comparaciones que permiten darnos cuenta de que las Fuerzas Armadas se manejan honesta, pulcramente y abiertos todos los libros para que puedan ser investigados, pero siempre con respeto a la ley, no con caprichos, no con enemistades ni enconos con la institución. Historiador, doctor Vladimir Serrano, usted, ¿cómo cree leer el pueblo ecuatoriano a la institución militar? Bueno, el tema es muy interesante y por cierto también complicado sin duda, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas, una vez concluida la dictadura de 1979, recuperaron, o sea, dejaron la política y recuperaron muchísima imagen, más teniendo en cuenta que en el año de 1995, bueno, primero en el 81, pero sobre todo en el 95, tienen que enfrentar un problema grave con el Perú y salieron airosas, sin duda, de esa circunstancia. Ha habido una recuperación grande y un sentimiento que yo creo que no ha dejado de estar, de que lo que dice la Constitución política en cuanto a la garantía, pero ahora el general Jarrín, con mucho conocimiento, nos ha dicho que eso sigue vigente en otro sitio.
nada más. Entonces, se ha visto con esta función de orden, de que, bueno, tenga respuestas frente a las situaciones de peligro del país. Obviamente, como en caso de los sismos, sí, se espera que haya un respaldo. Y en general, cuando se vea afectada todo tipo de vida, de paz, de tranquilidad, de armonía, y si bien es cierto que no está bien que se les ponga como garantes, porque tarde o temprano terminan tomando decisiones, yo creo que esto ha sido visto siempre por los cientistas políticos, que la última fuerza que queda a un Estado son las Fuerzas Armadas. El poder político depende de las Fuerzas Armadas. Sobre esto yo creo que no hay discusión. No podemos discutir. Y pueden haber, por supuesto, Fuerzas Armadas democráticas que se sienten muy orgullosas de ubicarse en un papel de ciudadanos armados con legítimos derechos políticos, de acuerdo con las leyes. Cuando dejan las Fuerzas Armadas para optar por la carrera política, lo han hecho unos cuantos. Pero, claro, en los últimos tiempos sí ha causado asombro que bajo esta actitud humillante que se ha dado desde el gobierno, las respuestas no fueran más firmes. Yo creo que es lo que está pensando la gente en la calle. Sin embargo, debo decir que uno solo puede opinar del otro, conforme lo decían a manera de refrán los indígenas norteamericanos, si camina 14 pasos con los zapatos. Entonces, yo no puedo saber qué ocurre al interior de Fuerzas Armadas, qué situaciones peculiares se están dando. En fin, esto queda para que la historia conozca, para que revise documentos, los que se han mencionado y otros más. Exa FM. Y el hecho de que, sí, los gobiernos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador han intentado cambios fuertes en las Fuerzas Armadas y en la institucionalidad de los países, que vemos que si en realidad en Argentina y en Brasil se han dado salidas de otro tipo, democráticas, es porque todavía el poder político no estaba totalmente absorbido. Y se pudo tener un triunfo en la Argentina de la oposición y hoy en Brasil suspender a la presidenta por 180 días y, según el presidente encargado, pues él espera quedarse los 2 años que quedan. Pero ahí el punto central para que las Fuerzas Armadas, para que los ciudadanos ecuatorianos, para que la prensa, vivamos en nuestros respectivos roles, configurando un Estado, una nación, necesitamos el respeto a las libertades públicas. Las Fuerzas Armadas no tienen a quién acudir jurisdiccionalmente en este momento para presentar una queja. Todo está controlado por el gobierno.